Jorge Enrique. Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien, muy bien, gracias por atendernos y debo decirle que me impactó muy favorablemente su columna de opinión e información publicada en La Nación, El falso milagro portugués. Y dicho esto, me gustaría que nos ilustre, tal como lo hace en ese artículo. En principio, creo que ya hablar de milagro me parece algo que no tiene demasiado sentido, ¿no? Bueno, sí, no, desde que lo han tratado esto. Bueno, cuando estuvo hace unos días el candidato presidencial, Alberto Fernández, había señalado que era muy interesante el tema de lo que él había visto en Portugal y prácticamente lo ponían como un milagro. Y realmente el modelo portugués es un modelo que aparte es absolutamente imposible de practicar en Argentina por varios motivos. Uno de ellos es que porque, además de todo, Portugal tiene una moneda que tiene que ser, está absolutamente, está dentro del sistema monetario europeo, es un país periférico, no tiene política monetaria propia y por eso no puede devaluar. Y después porque todos los, muy importante, de todos los sueldos del sector público que fueron reducidos entre el 20 y el 25%. En Portugal se cobraban 2 aguinaldos, se suspendieron provisoriamente esos 2 aguinaldos, se redujeron, se redujo también como despidos en el sector público, o sea que se despidieron una cantidad importante de empleados, algo del 20%, y entonces la población no tuvo una reacción porque el pueblo que se sintió un poco acomplejado por sus errores, se sintió realmente como culpable por lo que estaba pasando. Esta situación, imagínense que acá en la Argentina sería prácticamente imposible Mm. de hacerlo, y por otra parte implicó un achicamiento del déficit fiscal muy importante. Yo digo, nosotros lo estamos haciendo, reduciendo el déficit fiscal, pero tratando de ocasionar el menor daño posible. Muchas veces se nos habla que por qué se empleó gradualismo. El gradualismo no fue una decisión nuestra, sino que fue una imposición de la realidad. Mm. Usted imagínese que un país como el estado que habíamos recibido en el año 2015, con índice de pobreza alarmantes y todo lo demás, si hubiéramos hecho una política de estas características, por eso yo digo, cuando me hablan de milagro, yo digo, esto no es un milagro, esto fue un ajuste severísimo que hizo y que la idiosincrasia del pueblo portugués lo soportó, como sabemos perfectamente que en el pueblo nuestro de ninguna manera las movilizaciones que habría en las calles serían los movimientos piqueteros, los movimientos sociales saldrían a la calle con toda violencia, seguramente hasta con situaciones violentas. Por eso las recetas no son aplicables por todas las razones que yo les señalaba. eh, no son aplicables a otras latitudes. Ujú. El ajuste se pudo hacer porque la gente también hay respeto a la autoridad. Además también es cierto reconocerlo, hay una dirigencia portuguesa que es muy austera, y si bien hubo casos de corrupción aislados en Portugal, no se trataba de casos como tuvimos acá en Argentina. Bueno, que ahora con la elevación a juicio oral y público de los cuadernos, del famoso tema de los cuadernos, queda claramente demostrado que había una organización eh, corrupta encargada a través de la obra pública, funcionaba con un mecanismo suficientemente aceptado y una connivencia perversa entre los funcionarios públicos y los empresarios. Ujú. Acá hasta un primo del presidente está diciendo, con lo cual queda claramente demostrado que nosotros no tenemos, cuando se trata de corrupción, los amigos del poder van al banquillo, o los parientes al banquillo de los acusados como cualquier hijo de vecino, cosa que no pasaba en el periodo anterior.
Bueno, sí, esto en realidad me parece a mí que es parte de lo que está instalado de cara a octubre, pero ahí yo agrego un tema, no conozco el funcionamiento de los medios de Portugal, pero evidentemente debe haber también algún criterio en la comunicación que tiende a que el ciudadano de a pie, el ciudadano del común, entienda la auténtica naturaleza de lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí la verdad que a diario casi vivimos en ficcionalidades. Digo, tomo este tema del viaje del candidato Alberto a España y a Portugal. Al principio fue a España, se sentó con un jefe de gobierno que ya casi literalmente no lo era y horas después dejó de serlo y tiene que convocar elecciones porque no pudo armar una estructura. Fue celebrado por un partido que había llegado para cambiar la política y como le dicen en sorna desde la derecha española, lo único que hizo fue cambiar sus propias casas. Y después se sienta 10 minutos con el premier portugués y nos quieren vender de que estuvo aprendiendo algo. La verdad es que es un marco disfuncional de comunicación que no ayuda a entender lo que ocurre, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que acá también hay una gran, en ese sentido, hay muchos medios de comunicación que se mueven con una tremenda hipocresía, porque cuando se habla permanentemente de generar una reducción del gasto público, automáticamente cuando alguien habla de congelamiento de salarios o algo así, salen los medios públicos. Bueno, esto pasa también, salen los medios públicos a denostar lo que está sucediendo. O sea, esto pasa también con el tema de seguridad, cuando se pide que, por ejemplo, el tema de los piqueteros sea un tema que se combata con toda rigurosidad, con toda la fuerza de la ley, porque no estamos hablando de una dictadura que tenía fuerza sin ley, estamos hablando de una ley que debe tener obviamente el apoyo de la fuerza, porque si no la ley sin una ley que no tenga la posibilidad de emplear la coacción del Estado, coacción que el monopolio del ejercicio de la fuerza lo tiene el Estado, pues eso lo damos nosotros, dentro de los límites que marcan la Constitución y las leyes. Pero cuando pasan esas situaciones y, por ejemplo, llegan una cantidad de detenidos, como ha pasado enseguida en los medios de comunicación, empiezan a hablar ya de que estamos violando derechos humanos, cuestiones y que en otras latitudes, yo lo he visto en Italia, como los comportamientos de las manifestaciones son absolutamente distintas con respecto a los demás. Uno tiene el derecho a manifestar, pero respetando los derechos individuales del resto de las personas que no están involucradas en el objeto de esa manifestación. Creo que también hay acá una interpelación que hacer hacia los medios de comunicación, por supuesto con el debido cuidado para que esa interpelación no se pueda interpretar como una violación de uno de los derechos más sagrados, que es la libertad de expresión. Por eso yo creo que en estas cosas, yo creo que acá si nosotros queremos salir adelante, más allá de lo que pase el 27 de octubre, yo estoy convencido de que la situación, lo que pasó en las PASO fue simplemente una gran encuesta nacional que nos dio 4.500 millones de pesos, no hay nada definido, con el correr de los días uno se está dando cuenta que la situación está se va a revertir seguramente. Yo estoy seguro que Cambiemos, con el liderazgo de Mauricio Macri, para llegar al balotaje, pero lo que tiene que subyacer en la sustancia de todo esto es que un partido político, una alianza, un movimiento, una coalición no puede resolver todos los problemas, que creo que hay que dejar de lado ventajitas electorales, creo que hay que dejar de lado situaciones que señalen de que yo te quiero primerear a vos y si haces esto voy en el camino opuesto. Fíjense que nosotros logramos el acuerdo con la Unión Europea. Ese acuerdo había sido trabajado durante todo el kirchnerismo, hasta casi el 80 y pico % de las situaciones que motivaban el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. El gobierno obviamente, con la inserción y con la inserción que tiene en el mundo, el haber abierto, haberse abierto al mundo y no tener subsumidas sus relaciones nada más con la República Teocrática de Irán y con Venezuela, sino de que teniendo todo lo que pasó acá, las visitas presidenciales, lo que fue el G20, el gobierno consigue esto, juntamente con los otros gobiernos de la región.
Brasil, Uruguay y Paraguay. Y apenas se firma eso, enseguida salen las organizaciones sindicales, todas tenidas por supuesto por el peronismo, por el kirchnerismo, y salen todos, y sale el propio Frente de Todos a decir que es un horror, que acá se va a generar una apertura de la economía, y eran los mismos planteos que habían realizado, un acuerdo que había sido iniciado por el kirchnerismo. Empezaron a tirar piedras. ¿Qué pasó cuando sacamos el aumento? Se nos fue. El 21% del IVA a los alimentos de la canasta básica estaba en la propuesta de todos los partidos políticos. Sin embargo, bastó que lo hiciera el gobierno como para que dijeran que estaba mal, que no había que hacerlo así, que había que hacerlo de otra manera. Si nosotros no entendemos que buscando comunes denominadores el país no va a salir ya más adelante, vamos a seguir teniendo como nos pasó, que en los últimos 100 años tuvimos 91 años de déficit fiscal, donde tuvimos 14 recesiones entre 1950 y la fecha. Entonces creo que eso es lo que nosotros tenemos que puntualizar. El diálogo y el arte del acuerdo. Nosotros gobernamos los 2 primeros años, como no había elecciones en forma inmediata, elecciones de presidenciales, los 2 primeros años se pudo hacer eso, gobernando con minorías en ambas cámaras. Y pudimos sacar leyes importantes realmente. Lo que pasa es que apenas se pisó la arena electoral, enseguida empezaron las chicanas y las ventajas políticas y el tratar de premediarlo. El diálogo es fundamental para que podamos poner una bisagra a la historia. El diálogo que implica que nadie tiene el monopolio de la legitimidad de los derechos, sino que los derechos se encuentran repartidos. Que el diálogo es también fijar reglas a la voluntad del que manda. Por eso el diálogo, decimos siempre que el diálogo no es ir por todo, como se dijo durante muchísimos años, desde la señora Cristina Fernández, desde un atril devastador que con el dedo índice nos armonizaba lo que teníamos que hacer, sino que el diálogo es vamos todos, no vamos por todo, sino que vamos todos juntos. Eso creo que es lo que hay que hacer, buscar esos comunes denominadores que generen políticas de Estado. Y si no, tomamos el ejemplo de Chile, gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Sin embargo, hubo rumbos en materia económica con las variaciones que pueden tener gobiernos de distintos signos, lógicas. Se ha mantenido con un rumbo estable, con una inserción internacional que le permite haber tenido un crecimiento como no crecimos nosotros, pese a los commodities que tanto nos favorecieron durante la década despilfarrada, ¿no? Y así es, pero bueno, el tema de la construcción del diálogo está hoy lamentablemente subsumido por una vocación de poder a cualquier precio, que es realmente impactante. Lo que usted está pidiendo, y comparto, es un cambio de paradigma cultural que es muy profundo y en el que, bueno, en definitiva hay que estar comprometido. Enrique, gracias por la ilustración y el tiempo que nos ha dedicado. Que tenga una buena jornada. No, gracias a ustedes. Disculpe que a veces soy medio larguero, pero le pongo pasión a lo que estoy haciendo. No hay problema. Acá no hacemos entrevistas de 3 minutos, según los códigos estadounidenses de comunicación de la década del 50. Estamos en otros predicamentos. Que tenga usted una buena jornada, gracias. Es muy inteligente sus apreciaciones. Muy amable. Que tenga buena semana. Realmente. Bueno. A la gente de esa ciudad tan linda como Mar del Plata, ¿no? Así es, gracias, muy amable. Gracias. Una Mar del Plata a pleno sol en la mañana de hoy.